Hoy voy a compartir contigo sobre la famosa tríada álmica. Esos tres elementos que tiene toda alma, que atesora toda dimensión interna antes de encarnar, cuando planificamos en los planos superiores y cuando ya bajamos a esta terrenalidad. Todos, insisto, todos sin excepción, todas las almas llevan consigo estos tres elementos que configuran la tríada álmica. Y son, y esto es muy importante que lo podamos comprender, lo que dan sentido realmente a nuestra vida, lo que le da sentido a nuestra existencia. Esas grandes preguntas de dónde vengo, hacia dónde voy, qué es lo que soy, pues estos tres elementos que vamos a compartir son los que verdaderamente se desprenden de todas esas preguntas existenciales y que realmente son las que venimos a responder a través de nuestra cotidianidad. Como os decía, los tres elementos que vamos a compartir de esta tríada álmica son los siguientes. Por un lado, el propósito, también conocido como la misión álmica. En Oriente incluso podemos definirlo como el Dharma. Asociado a este propósito vital, nuestra alma también lleva consigo un destino. En Oriente, vuelvo a hacer el paralelismo, se le conoce como el karma, es decir, esa ley que rige, que impera en la vida, que tiene que ver con las relaciones de causa y efecto. Y finalmente, como hablamos de esa triada, nos falta un elemento, y ese elemento es el don. Luego veremos con detalle qué tiene que ver ese don, qué diferencia tiene que ver con los talentos, pero el don es la herramienta que necesita nuestra alma junto con el propósito de vida y el destino para poder desplegar nuestra encarnación. Como os decía antes, tanto el propósito como el destino, como el don, todo lo planificamos álmicamente antes de bajar y evidentemente con mucho detalle, sabiendo qué es lo que vamos a desplegar en la encarnación, con nuestros guías espirituales. Y es verdad que cuando ya aterrizamos a este plano, aterrizamos en esta cotidianidad, la famosa ley del gran olvido, de alguna manera nos hace pues velar, ¿no? Velar nuestra conciencia y ir recuperando poco a poco todo eso que de alguna manera nos marcamos antes de bajar. Y ahí está el secreto y el interés, ¿verdad?, de cada encarnación, ir recordando, nunca mejor dicho, volviendo al corazón y alineándonos con este propósito, con ese destino y con ese don que nos habíamos marcado. En primer lugar, tenemos el propósito. El propósito podemos definirlo o podemos ubicarlo como dos vías distintas. Hay un propósito esencial, un propósito vital. También Edgar Tolle habla del propósito interno, es decir, es ese propósito que realmente es uno, es muy global. Por ejemplo, el propósito que una alma se pueda marcar es el de compartir, el de servir a los demás, el de experimentar el amor incondicional. En fin, es el gran propósito, como si dijéramos, ¿no? Tiene que ver, insisto, con nuestra dimensión interna. Y luego, asociado a este gran propósito de vida, tenemos propósitos secundarios. También se les llama los propósitos externos, que pueden ser muchos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra encarnación. De hecho, cada año nos marcamos ciertos propósitos. Por ejemplo, el tener una gestión emocional cada vez más adecuada, el gestionar mejor pues todo lo que tiene que ver con nuestro mundo energético, pues con nuestros cuidados del cuerpo físico, propósitos en nuestro crecimiento personal. También, evidentemente, nos podemos marcar propósitos sobre nuestra relación con la profesión, con el dinero, y todos esos propósitos secundarios, insisto, tienen sentido y guardan siempre relación con ese propósito mayor, con ese propósito esencial. Con lo cual, si somos capaces de ir en coherencia con nuestro propósito de vida, que fue el cual decidimos bajar y encarnar, y vamos conectando también con esos propósitos que año a año nos vamos marcando, todavía tendremos mucho más sentido a nuestra existencia. Bien, en segundo lugar nos encontramos con el destino. En Oriente, como os decía, también conocido como el karma o como marca la ley, esa ley de causa y efecto, es decir, es una ley que rige la vida, que rige el universo,
que rige cualquier elemento que haya en la existencia, que toda causa tiene un efecto. Bien, pues en los planos superiores también, evidentemente, el destino antes de encarnar lo tenemos presente. Es decir, todos esos aprendizajes, esas relaciones de causa y efecto que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra existencia y cuyos efectos tenemos que vivir en la encarnación que nos hemos marcado y que las causas fueron experimentadas o vividas quizás en otra encarnación. Pero esa información está ahí y de hecho lo sabéis que lo he compartido muchas veces, se encuentra en el cuerpo causal, es decir, en el cuerpo espiritual, como una información latente para poder ser vivida. Bien, pues el alma lleva consigo el destino, es decir, esos aprendizajes que sí o sí vamos a vivir, siempre se identifican, o quizás a mí me gusta mucho describirlos, como esos elementos que tenemos cierta dificultad a la hora de desplegarlas. Normalmente son experiencias que nos cuestan, experiencias que nos generan cierta tirantez, incluso son experiencias que pueden usurparnos nuestra paz interior, porque tenemos dificultad a la hora de vivirlas. Es decir, tenemos que de alguna manera enfrentarnos a ellas, enfrentarnos evidentemente en el buen sentido, es decir, entrar en esas experiencias, vivirlas, integrarlas y trascenderlas para que realmente se puedan diluir, ¿no? Ahí está el destino, sobre todo, en esas, insisto, experiencias que tienen tirantez, ¿verdad? A veces relaciones entre las personas, relaciones laborales, que si la relación con el dinero, donde cada uno interiormente sabe que ese tema le cuesta, ¿verdad? Que nos cuesta cierta energía enfrentarnos a ello, que se repite una y otra vez elementos muy parecidos en nuestra cotidianidad, tiene que ver con ese destino que hasta que no soy capaz de experimentarlo, de integrarlo y de trascenderlo, lo voy a seguir repitiendo. Entre otras cosas porque son elementos que guardan mucha relación con nuestro inconsciente. Y el inconsciente, pues lo que hace es, de forma mecánica y autómata, es repetir programas una y otra vez, una y otra vez. Como decía Jung, ¿verdad? Al final todo ese material se acaba convirtiendo en nuestro destino. Nunca mejor dicho. Y finalmente, como hablábamos, tenemos una tríada. Hemos hablado del propósito y los propósitos secundarios, del destino, que esos son elementos que nos cuesta, ¿verdad? Tienen cierta dificultad, pero de gran aprendizaje para nuestra evolución. Y finalmente tenemos la herramienta, es decir, nuestra alma necesita una herramienta fundamental para poder desplegar todo lo que estamos compartiendo. Y esa herramienta es el don. El don, fijaros que en latín se habla de donum, que tiene que ver con el regalo, es decir, ese regalo que se nos es dado. El don es uno, a veces lo utilizamos como dones y talentos, pero el don realmente es uno. Toda alma tiene un don propio, singular. Nadie tiene un don exactamente igual que otro. Ese don puede ser muy sutil, no tiene por qué ser algo muy llamativo, sino es algo muy sutil. Evidentemente hay ciertos dones que son muy fáciles de observar y llaman mucho la atención, pero a veces el alma necesita simplemente de un don para poder, concreto, para experimentar lo que quiere experimentar. ¿Ese don qué hace? Pues nos permite que conectarnos con nuestra esencia. El don tiene que ver con el alma, no tiene que ver con la mente, ni tiene que ver con otros elementos de nuestra personalidad que sí que pueden desarrollarse y aprenderse, que ahí sí que están los talentos. Pero el don no. El don, como digo, se nos es dado. Es decir, el alma cuando planifica determina junto con todos los maestros, las personas, las almas que nos ayudan, ¿verdad? Nuestro guía interior. Bien, todos esos elementos están ahí y se nos es dado ese don que nos va a ayudar a canalizar, como os decía, el propósito y el destino. Por tanto, el don es una cualidad espiritual que no requiere esfuerzo, que lo que aporta es mucho gozo, muchísima paz interior y tiene un gran propósito el don, que es servir y compartirlo, es decir, expresar ese don para poderlo compartir a los demás, siempre evidentemente de forma desinteresada. Es verdad que ese don se puede luego, a través de los talentos, canalizar como una forma de trabajo a nivel laboral.
Pues puede ser que sí, evidentemente sería lo ideal, es decir, que todo vaya en una línea, ¿verdad? En una coherencia. El propósito de la persona lo tenga identificado, el general y los secundarios, ese destino que ya va trabajando todos los aprendizajes o las dificultades que se encuentran en el camino y finalmente ese don que es claro, que lo tiene muy identificado, puede ser muy sutil, a veces puede ser pues el tener esa compasión hacia pues el mundo animal, por ejemplo, o ese don de empatizar con otras personas. A veces es sumamente sutil, no tiene por qué ser algo muy técnico, ¿verdad? Bien, pues ese don tiene como misión compartirlo y expandirlo, porque tiene que ver con el ser. Y evidentemente los talentos, y ahora sí que ahí entran esos talentos, se pueden aprender, se pueden desarrollar y se pueden ejercitar, porque evidentemente no tienen que ver con el alma, sino tienen que ver más con nuestra parte de la personalidad. Y por tanto, pueden ser aprendidos los talentos, pueden ser desarrollados y si se articulan y si se acompañan de ese don que uno ha identificado, evidentemente, pues todo va en mucha más armonía y mucho más equilibrio. Por tanto, recapitulando y dándolo ya más para que podamos comprender lo que pasa en nuestra cotidianidad con nuestra alma, necesitamos percibir claramente que venimos con un propósito mayor, con un propósito interno, que a su vez ese propósito interno se despliega con varios propósitos externos que van dándole ese sentido a lo que vamos viviendo. Nos vamos encontrando, evidentemente, en un segundo elemento, aprendizajes, ciertas dificultades que aparecen en el camino, que tiene que ver con ese segundo elemento, que es el destino, ese famoso karma, y finalmente apoyarnos de nuestra gran herramienta consciencial, que es nuestro don. Y a partir de ahí articularlo, ¿verdad? También y sincronizarlo, nunca mejor dicho, con nuestros talentos, que, insisto, se pueden aprender, se pueden desarrollar, a diferencia del don que se nos es dado. El don simplemente existe de per se. Por tanto, toda esta tríada álmica que todas almas, evidentemente, llevan consigo, es lo que de alguna manera nos permite encontrar y darle sentido real a nuestra existencia de vida y responder a esas preguntas existenciales que antes hemos compartido. Por tanto, te animo a indagar interiormente, a reflexionar interiormente, a mantener el silencio en la medida que puedas para poder percibir claramente cuál es tu propósito, cuál es tu destino y, evidentemente, cuál es tu don y tus talentos asociados. Espero que sea de mucho interés y nos vemos pronto en otra nueva entrega. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.